11 de la mañana con 20 minutos. De lo local nos vamos a materia internacional. Queremos conversar con Guido Larsson, analista político internacional, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, respecto de este ataque que se vivió en Washington, D.C., Estados Unidos, durante el miércoles en la noche, donde 2 funcionarios de la Embajada de Israel resultaron fallecidos. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias por invitarme. Sí, un tema que sin duda preocupa porque estamos hablando de que las embajadas representan a su territorio. Es como un ataque precisamente dentro del mismo país. ¿Cómo se está abordando todo esto y cómo se ha respondido también desde Estados Unidos con esta nueva administración? Bueno, es inevitable conectar lo ocurrido con lo que ha estado pasando en la zona de Medio Oriente, particularmente en Gaza, durante más de un año. Y esto ligado fundamentalmente a 2 vectores. Primero, la guerra en Gaza ha traído como consecuencia un incremento en las percepciones de antisemitismo en toda una serie de países de corte occidental. Estados Unidos no es una excepción en torno a ello. Probablemente ustedes recuerdan de que entre fines del año pasado y comienzos de este año hubo toda una serie de comentarios en torno a lo que se estaba desarrollando en universidades en Estados Unidos, donde habían voces que decían de que algunos de los estudiantes estarían involucrados finalmente en mitines y en protestas con corte antisemita, y que el gobierno de Donald Trump habría intervenido, de hecho, directamente en torno a eso, amenazando, por ejemplo, a algunas de las universidades con quitarle financiamiento de carácter federal. Hemos observado en países de Europa de que ataques de corte antisemita también han ocurrido, y me parece a mí que lo que ocurrió ayer es fundamentalmente un efecto de la manera en cómo el conflicto en Gaza ha incidido en procesos de radicalización que, si bien pueden haber estado en marcha, muchas veces son en realidad anomalías dentro del sistema. La persona que está detrás de estos asesinatos no parece tener mucha conexión ni con la religión, digamos, musulmana, ni con la etnia árabe, ni tampoco con palestino. Es aparentemente un sujeto de raíces latinas, pero que igualmente, de acuerdo a la información que entrega la embajada israelí en los Estados Unidos, habría realizado un par de aclamaciones ligados a la causa palestina, antes y después finalmente de este asesinato, lo que confirma muchas cosas, digamos. Confirma obviamente de que el conflicto en Gaza está traspasando finalmente las identidades típicamente nacionales que existen en torno a eso. Segundo, de que es un escenario muy complicado, particularmente para poblaciones judías en distintos países occidentales. Y tercero, que esto creo yo que no debe tomarse simplemente como un evento aislado, sino que forma parte de una tendencia que está viéndose con preocupación a nivel internacional, pero cuyo centro gravitatorio me parece que está dado por la serie de problemas humanitarios y la guerra que ha traído una consecuencia, una suerte de hecatombe a nivel social hacia la población palestina. Por ende, creo yo que estos distintos elementos se encuentran conectados. Sí, de todas maneras. Y de hecho, bueno, este sujeto habría gritado algo así como Palestina libre previo a perpetrar estos disparos que terminaron con la vida de un hombre y una mujer a las afueras del Museo Judío, donde se estaba desarrollando un encuentro. Además de profesionales judíos entre 22 y 45 años estaban ahí al interior del museo, pero esto ocurre a las afueras. Preguntarte también, bueno, Donald Trump ya se manifestó en contra de este ataque, por supuesto, y habló del antisemitismo, que a eso responde. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con la tensa relación internacional que se vive en general? Acá estamos hablando de que han estallado guerras en distintas partes del mundo, pero particularmente lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y aquí, mira, últimamente, o sea, en los últimos días previos a este ataque, el foco de la crítica estaba puesto en Israel por la muerte de niños y niñas en Gaza, por no permitir el ingreso de alimentos que está matando por desnutrición a guaguas, lactantes y niños en Gaza. Ahí estaban las críticas, ahí estaba todo el foco internacional, si se quiere. Pero hoy ese foco se traslada a este ataque, por supuesto inhumano, que termina con 2 vidas, pero se pone el foco hoy día en Washington, D.C., en el antisemitismo. O sea, el discurso cambia en la opinión pública y a nivel internacional.
Es complejo, porque de verdad que uno comienza también, se pueden elucubrar distintas explicaciones, si se quiere, respecto de lo que está pasando también en torno a cómo se van desviando los discursos políticos y públicos. Sí, factualmente lo que ocurre es que desde una óptica tal vez de análisis puramente político, lo que tú dices es completamente cierto. Había un foco de presión internacional respecto a lo que estaba desarrollando Israel en Gaza. Hace algunos días atrás hubo una declaración conjunta de las máximas autoridades de Francia, de Reino Unido y de Canadá, condenando, por un lado, la imposición de Israel de no permitir entrada de ayuda humanitaria a Gaza, y luego, por cierto, esta reanudación del conflicto militar que ha traído como consecuencia no solamente la pérdida de vidas humanas, sino que también un escenario, en fin, dramático, donde cientos, tal vez miles de personas se encuentran con riesgo vital debido precisamente a la imposibilidad de contar con ayuda. El hecho de que ahora estemos hablando de otra cosa manifiesta también esta iteración continua que ha existido desde el comienzo del conflicto, en términos de que si uno separa, digamos, la visión política en dos, que siempre es complicado, porque la verdad de las cosas que creo yo que hay más de dos visiones en torno al conflicto, pero solo por comodidad separémoslo en dos. Esto no hay ninguna duda de que en alguna medida va en línea con el discurso de Netanyahu, ¿no? El discurso, por un lado, de aludir a un cierto antisemitismo completamente transversal, aludir también de que la posición de Israel es una de riesgo existencial, y que en último término esto confirma finalmente los prejuicios, diría Netanyahu, sobre los cuales recae no solamente hacia la población árabe palestina, sino que un poco más allá. Sí. Pero por cierto, esto también hace perder el foco de la catástrofe humanitaria que Gaza está viviendo hace años, y por ende, concuerdo, es un escenario extraordinariamente complicado. Y solo para no olvidar y no dejar de dimensionar los efectos de este conflicto que parte... Mira, esto es un conflicto histórico, lo sabemos, lo hemos conversado también en otras oportunidades, Guido, pero claro, lo último, el 7 de octubre del año 2023. Fueron 1.200 las víctimas de ese ataque, además de los civiles que fueron tomados como rehenes, que fueron casi 300 personas. Pero desde entonces y hasta la fecha han habido más de 50.000 muertes en Gaza. Más de 50.000 muertes, entre ellas su mayoría niños y mujeres en Gaza han sido asesinados desde ese 7 de octubre hasta la fecha. Se ha puesto en riesgo la vida de 14.000 guaguas hoy día que están al borde de morirse por el bloqueo que se ha extendido por 2 meses, bloqueo del ingreso de alimento. O sea, ver esas imágenes es brutal. Horrible. Y no tenemos que perder tampoco la perspectiva de lo que está ocurriendo ahí al día de hoy. O sea, estas 2 muertes, insisto, de Washington DC son lamentables y no tienen justificación ni explicación alguna. Ninguna. Pero tampoco las más de 50.000 vidas que se han quitado en Gaza, ni tampoco las vidas de estas 14.000 guaguas que están por terminarse producto del hambre. Eso yo creo que es importante siempre tenerlo ahí, ¿no? Sin duda. Sí, no hay duda alguna. De hecho, uno puede ir más allá. Si uno toma, por ejemplo, la totalidad de conflictos en el mundo de los últimos 5 años, han habido más muertes de niños en Gaza que en todo el resto de los conflictos del mundo en los 5 años, sumados, digamos. Si uno va, por ejemplo, a temas de tonelaje, se han arrojado mayor cantidad de tonelajes de explosivos en Gaza que aquellos que se arrojaron en Dresden en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando realmente de un nivel de desproporción, a mi modo de ver, total y completo, y que ha traído esquirlas en todo lugar. Ahora, dicho eso, hay que siempre ser muy cuidadoso respecto a la manera en cómo uno se refiere finalmente al conflicto a sus participantes. Por ejemplo, casi de manera rutinaria, todos los meses en Estados Unidos hay población judía que ha protestado en contra de lo que está haciendo su propio gobierno. Y de hecho también hay voces de esa misma comunidad cuestionando lo que hace el gobierno de Netanyahu. Esto simplemente con el hecho de decir de que la tentación de incluir a una comunidad completa sin marcar esas diferencias a veces viene significativa. Yo creo que hay que rutinariamente hacerlo, pero eso no desliga el hecho de que hay un gobierno, el de Israel, que esté realizando este tipo de acciones.
de que hay acusaciones de que el gobierno estaría realizando un genocidio en Gaza. De hecho, la Corte Internacional de Justicia está en estos momentos analizando la demanda que en su momento puso Sudáfrica precisamente bajo ese tipo de línea. Y si uno revisa la prensa en Israel, es interesante observar de que, bueno, es cierto de que hay toda una serie de voces críticas en torno al gobierno, pero si uno va a la opinión pública, llama la atención que casi el 55% de la población israelí, cuando se le pregunta si dejaría entrar ayuda humanitaria a Gaza, responden que no. Esto habla obviamente entonces de un grado de polarización enorme, de un conflicto, como tú bien decías, de raíces históricas que es bien difícil de resolver, pero en donde finalmente la situación requiere de intervención urgente, y el problema obviamente es que a nivel internacional no se observa intención de realizar una acción de ese tipo, por lo tanto el escenario es realmente muy dramático. Sí, y sobre eso te quería preguntar, porque los organismos internacionales hoy día que fueron creados para la paz, sin duda no están funcionando. Por ahí escuchaba a algunos analistas internacionales, no sé si tú compartes esa observación, lo que pasó en Cachemira, o decía precisamente que no pasa nada. Si ataco a mi vecino, si tiro bombas, si hago lo que quiera, voy a recibir a lo mejor un reclamo, van a hablar mal de mí en las redes sociales, pero va a quedar hasta ahí. Es como en nuestro país el CERNAC, es como es un león sin dientes. ¿Qué hay con los organismos internacionales? ¿Qué pie tienen hoy día? Que no han intervenido, hoy día no ha habido un apoyo, hoy día, o sea, finalmente hoy día los países están haciendo lo que quieren, finalmente. No hay un control, no hay nadie superior a ellos. ¿Cómo estamos ahí frente a lo que podría pasar en un futuro? Claro, es una discusión complicada porque uno tiene que irse finalmente a la historia, porque una de las cosas que hizo Naciones Unidas al momento en que emerge finalmente a la vida política el año 46 es constatar de que en la medida en que las grandes potencias no se pusieran de acuerdo, eso daba finalmente fundamento para iniciar guerra entre grandes potencias que trae consecuencias enormes. Sin ir más allá, la Segunda Guerra Mundial termina con la vida de 60 millones de personas. Y la manera de tratar de hacer ese equilibrio, es decir, generar institucionalidad que permita a las grandes potencias ponerse de acuerdo, es, y ojo con lo que voy a decir, es limitando el carácter democrático de las Naciones Unidas. Es una de las razones por las cuales existe un órgano que se llama el Consejo de Seguridad, que está formado por 5 miembros permanentes y que tienen derecho a veto. Ahora, la razón por la cual tienen derecho a veto es precisamente para inhibir de que haya una porción mayoritaria de grandes potencias que tome decisiones que finalmente traigan agravio a otras grandes potencias que quedan finalmente fuera de ahí. Y eso es un poco lo que entrampa en alguna medida las decisiones y por qué, por ejemplo, vemos que cuando se trata de actuar sobre, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el conflicto ucraniano, sobre Rusia o sobre el conflicto palestino-israelí, y cuando esto se lleva finalmente al marco de Naciones Unidas, se termina en lo que dices tú, se termina entrampando y finalmente se termina una especie de imposición, ¿no? Dada por la propia estructura, ¿no? Porque en el caso, al menos del conflicto palestino-israelí, Estados Unidos tiende a ocupar su derecho a veto para limitar toda resolución, y en el caso del conflicto ucraniano, la Federación Rusa tiende a utilizar su veto, limitando toda su aplicación. Ahora, claro, la discusión está en qué sería de la inexistencia de veto, y lo más probable es que tendríamos un escenario parecido al que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial y en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con potencias no poniéndose de acuerdo entre sí, con imposiciones de carácter unilateral, y eso fomentando la fragmentación del sistema. Entonces, es un sistema muy complicado, creo yo, que trae, digamos, efectos nocivos, como bien se dice con el caso Cachemiro, con el caso en Gaza. Pero por otro lado, cabría también pensar en que si eso no existe, posiblemente no estaríamos hablando de un conflicto en Gaza, sino un conflicto entre, por ejemplo, los Estados Unidos y la Federación Rusa, lo que implicaría entonces un riesgo nuclear para la civilización humana, y eso obviamente traería consecuencias existenciales no solamente para esos actores, sino que para todo el mundo. Bueno, Guido, vamos a quedar atentos a las repercusiones que tenga este ataque, este asesinato a tiros de 2 empleados en Washington, D.C., empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos, pero también muy atentos a lo que ocurra en la Franja de Gaza, con este bloqueo de ingreso de alimentos y de ayuda humanitaria, con el riesgo de la vida de estos 14.000 bebés, con las más de 50 personas que han sido asesinadas solo en esta jornada, en este día en el que estamos conversando. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos con tu análisis.
No, gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Gracias. Igualmente. Claro, es terrible, porque toda muerte obviamente es terrible, pero imagínate morir de a poquito, varios días, varias semanas de hambre, sin agua. No. Es horrible, es horrible. 11 de la mañana ya con 35 minutos. Volviendo a nuestro territorio y hablando